grabar la clase para que nos quede respaldo por cualquier cosita que alguien no se conecte, o si alguien quiere repasarla, pues lo puede hacer. Lo puede hacer de nuevo después, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a compartirles un momentito pantalla. Ok, ¿logran ver la presentación? Sí. Ok, excelente. Voy a dejar de compartir mi cámara para que se nos haga un poquito más liviana la transmisión. Ok. Bueno, vamos a comenzar con lo más básico del curso, que es la ruta que está trazada, ¿verdad? En este momento para llevar a cabo el curso. Yo sé que muy probablemente si alguien ha estado o ha recibido en el pasado algún curso de informática o ha visto algunos, eh, tal vez ha visto algunos conceptos bases, ha tenido que escuchar ese par de palabras, ¿verdad? Hardware y software. Eh, Creo que en uno de los formularios que les había enviado, les había preguntado que para ustedes, ¿qué era una computadora? Bueno, recibí muchos tipos de respuestas, ¿verdad? Desde algunos que me pusieron que no sabían, otros que me pusieron que era una máquina, otros que era un equipo que nos ayudaba a solucionar tareas, a resolver de manera más sencilla una que otra tarea, cosas por el estilo, ¿verdad? Em, Ciertamente, las computadoras son de todo esto, ¿ok? Son de, ciertamente las computadoras son todo esto, pero vamos a definirlo de una manera más puntual. Cuando nosotros hablamos de una computadora, estamos hablando de un dispositivo electrónico, una máquina electrónica. Las computadoras por sí mismas necesitan para su funcionamiento, escuché a alguien que iba a hablar, no sé si fue alguien que se acaba de conectar. Ok, bueno, si alguien necesita hacer alguna intervención, yo le agradezco que ¿cómo se llama? Que pues lo puede indicar por el chat o puede abrir el micrófono si lo necesita, porque al tener la presentación abierta yo dejo de ver algunas cositas eh, que tal vez aparecen en el Zoom, ¿verdad? Entonces, si alguien ocupa hacer alguna intervención, con la confianza me puede interrumpir o poner un mensajito ahí en el chat. ¿Ok? Entonces voy a continuar. Eh, pero las computadoras necesitan programación, necesitan algo que les dé, digamos que de una manera metafórica vida, ¿verdad? Que les diga qué hacer. Eh, a esto le llamamos software. A lo que es el equipo físico, le vamos a llamar hardware, a todo lo que nosotros podemos manipular, que podemos tocar. Ustedes ahorita, algunos van a estar conectados a través de su computadora, otros van a estar conectados a través de un celular. Entonces, háganse de cuenta que todo lo que ustedes pueden tocar en el dispositivo es hardware, ¿ok? Y todo lo que está instalado en él, los programas, los archivos, la fotografía, los videos, la música, todo es software, ¿ok? Es una programación. Eh, para que la computadora funcione de la manera que lo hace, necesita de este software que le indique qué hacer, que le dé las órdenes para esta realizar su funcionamiento. De otra manera, la computadora no tendría propósito. ¿Ok? Ese sería básicamente, eh, digamos que el concepto base. ¿Ok? El hardware y software, acá lo tenemos en un par de imágenes. Hardware, todos los componentes informáticos de los cuales está compuesto un PC. ¿Ok? Componentes informáticos físicos, ahí se me fue la palabra. ¿Ok? Los componentes informáticos físicos de los cuales está compuesto un PC.
y el software, los componentes programados del equipo. Ejemplo, programas, archivos, cualquier dato en general. ¿Ok? Cada vez que yo accedo en mi celular a WhatsApp, eh, este programa que nos permite conectarnos en este momento a la clase, como lo es Zoom, eh, la plataforma sobre la cual trabaja su computadora, que es Windows, su celular, que tal vez sea Android o el sistema operativo de Apple, que es iOS. Todo esto es software. No sé si en algún momento han tenido algún celular y les dicen, lo llevan les está fallando, eh, y les dicen, es que es el software el que está fallando, ¿verdad? Tenemos que cambiar el software, tal vez les haya mencionado, o tenemos que actualizar el software. eh, por lo general se utilizan esos términos. ¿Ok? ¿Por qué falla su teléfono? Puede que no tenga una falla física, pero si el software, el programa de él falla, todo su dispositivo falla. ¿Ok? Porque él es el que lo controla, él es el que administra su dispositivo. Entonces, si este sistema falla, falla todo su dispositivo, falla todo su teléfono. Al igual que ocurre en las computadoras, si tenemos un sistema operativo que está fallando, posiblemente lo que percibamos es que la computadora está fallando también. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que hace que percibamos eso? Que hay una mala programación, que el programa está corrupto, está dañado. Entonces, eso hace que la computadora falle. ¿Qué me dicen, profe? No escucho nada. Vamos a ver. Esto me lo puso Nancy. No sé si los demás tienen algún problema también para escucharme. O si me escucharán bien. Yo sí escucho. Usted sí me escucha bien. Sí, yo sí. Yo también se escucha perfecto. Ok. Entonces, Nancy, podría ser tal vez eh, la conexión a internet que estás usando, que tal vez no te dejas escucharme. Eh, Vamos a ver, voy a poner un mensaje aquí al privado porque si no me escucha, no va a escuchar esto que le estoy diciendo. Ok. Aquí le puse un mensajito a Nancy, ojalá que lo pueda ver. Ok. Ok. Entonces, eh, aunque existe esta división en los componentes de una computadora, necesitan trabajar en conjunto para poder hacer que el equipo funcione. Necesitan coexistir, ¿ok? Aquí me puse Nancy que ya, excelente. Son como una simbiosis, ¿verdad? Eh, para que el equipo funcione, para que una computadora trabaje, necesita de ambos, ¿verdad? Eh, Hoy en día eh, puede existir una excepción al caso que son los equipos virtualizados. En algún momento lo vamos a explicar, que es que dentro de una computadora se pueden generar más computadoras eh, y trabajarlas independientemente. A eso se le llama virtualizar, que es crear una máquina virtual que no existe, sino que se virtualiza dentro de otra computadora. Sin embargo, en todos los casos requiere una plataforma de hardware para poder existir, para poder trabajar. Eso es inevitable. Van a haber diferencias entre las computadoras en cuanto a su hardware. Sí, existe esa diferencia. ¿En qué sentido? En que yo puedo tener una computadora con X características y otra persona o otro equipo puede tener otras características. No sé si alguien de acá ha tenido, bueno, en este momento tal vez tiene computadora, eh, la que está usando en este momento. Eh, y si ha tenido más computadoras en el pasado, alguien que quiera comentarme eh, cuánto, cuánto ha percibido eh, el cambio de velocidad de las computadoras de antes a las de hoy en día. Alguien que quiera participar en cuanto a velocidad, en cuanto al sistema, ¿qué han percibido Yo, diferencia? yo hace unos años sí tuve una laptop y como dice usted era súper lenta, todo se pegaba, costaba hacer mucho los trabajos, el internet, ni para qué, ¿verdad? Más que antes el internet era diferente, ¿verdad? También.
claro, entonces casi no le entraba, y eso que era directo antes no era como ahora que es con Wi-Fi y todo eso. ujú, Sí es mucha la diferencia, en cierto modo, pero hay veces sí que tal vez a la computadora se le meten virus o cosillas así y pasa lo mismo, ¿verdad? claro, Se le claro, pega a uno todo y queda uno como con las de antes. efectivamente. Sí, eso que dice la compañera es muy importante y cada vez se va a ir notando un poco más la diferencia. ¿Por qué? Porque antes los equipos, como todo desarrollo, ¿verdad? Eh, por supuesto que la tecnología va a avanzar, los componentes se van a modernizar, cada vez van a existir componentes más rápidos, más eficientes, con menos consumo de energía. eh, por ejemplo, antes las laptops eran un poco más grandes, su estructura era más gruesa porque sus componentes eran más grandes internamente. Hoy en día cada vez se van miniaturizando, cada vez se van haciendo un poco más pequeños y cada vez se van haciendo un poco más rápidos. Antes un dispositivo que podía almacenar X cantidad de memoria era un dispositivo grande, ahora cada vez va reduciendo más su tamaño hasta lograr inclusive espacios muy reducidos, como lo son las memorias micro CD que utilizan los celulares. Ya hay memorias micro CD de hasta 1 tera y eso es mucha información, o sea, mucho espacio de almacenamiento, prácticamente en un tamaño muy pequeño. ¿Qué puede medir una memoria? Tal vez 1,5 cm por 1 cm de, en sus dimensiones, entonces es mucha la cantidad de información. Cada vez todo se va haciendo más pequeño y cada vez todo se va haciendo más rápido. Eh, por lo general las computadoras de consumo, que son las computadoras que venden para hogar, casi siempre eran máquinas que aunque usted las comprara con características muy elevadas, por lo general eran computadoras que tenían una velocidad tope, es decir, que de cierto punto ya no podían avanzar porque no existía una tecnología que les permitiera ese avance, no existía un hardware que les permitiera avanzar en ese sentido. Hoy en día existen computadoras cada vez más veloces, con procesadores cada vez más rápidos, con memorias cada vez más grandes, con discos cada vez más eficientes, más veloces, y eso permite que la computadora en general se perciba más rápida. Así tenga los mismos programas, la computadora X como la computadora Y tiene mayores características en cuanto a hardware, yo voy a percibir que funciona mejor en la computadora que tiene el hardware más elevado, que tiene mejores componentes instalados. Entonces, aunque los dos coexisten, aunque los dos se necesitan, si el hardware es más rápido, es más grande en el sentido de capacidades, eh, por lo general vamos a percibir el software más eficiente, más rápido, eh, nos vamos a sentir más a gusto con la computadora porque sus componentes pues son más veloces. Aquí hay una palabrita que me gusta irla señalando para que ustedes las vayan anotando y vayan aumentando ese vocabulario del cual les hablaba. Es la palabra PC, ¿verdad? De hecho son dos siglas. Está en el concepto de hardware. PC viene del acrónimo de Personal Computer. Voy a mandarlo al chat. ¿Ok? Voy a ponerlo acá. PC quiere decir Personal Computer, que en español sería computadora personal. ¿Ok? Entonces, este concepto se usa en muchas cosas y al español nunca se traduce al revés, ¿verdad? Siempre se utiliza eh, el acrónimo en inglés, PC, de Personal Computer. Computadora personal no se utiliza CP, ¿verdad? Como decir las letras al revés. Entonces, hay muchos conceptos que se trabajan en informática que no se traducen al español, ¿verdad? Si yo intentara traducir hardware, la traducción sería más o menos eh, cosas duras, ¿verdad? Y software sería cosas suaves, cosas delicadas, o sea, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces hay palabras
que necesitan seguirse utilizando en inglés. Entonces, por eso es tan importante que ustedes tomen nota de todas estas cositas y que las repasen, ¿verdad? Porque yo siempre les digo a todos mis estudiantes en todos los grupos, nosotros vivimos una realidad en este momento en cuanto a la informática, en cuanto a la tecnología. Ciertamente hemos tenido un cambio de paradigma de hace unos años para acá, de manera que de un pronto a otro, en cuestión de pocos años, si tomamos en cuenta la historia de la humanidad, en muy poco tiempo se han dado pasos de gigante en temas de tecnología. Y no solamente en temas de tecnología en cuanto a computadoras, se han dado pasos sumamente altos, ¿verdad? En cuanto a la tecnología, en cuanto a la reducción del tamaño, en cuanto a la velocidad de procesamiento. Eh, Hoy en día se están fabricando un tipo de computadora que se llama computadora cuántica, que es totalmente diferente a lo que tenemos en este momento. Como su desarrollo apenas está en proceso, son computadoras que requerirán instalaciones especiales, pero pienso que de aquí, tal vez a un futuro no tan lejano, podrán existir computadoras de estas en el país para investigación y demás, que cambia totalmente el paradigma de la computadora como la conocemos hoy en día, porque desde su estructura, como ella trabaja, es otra cosa, o sea, es totalmente distinto. Entonces, se han dado pasos muy grandes y nosotros vivimos una realidad en este momento, pero dentro de 5 o 10 años no sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Por eso es tan importante la capacitación constante, ¿verdad? Tomar, sacar el máximo provecho del recurso que tenemos, ¿verdad? Si ustedes ven alguna palabra y me dicen, profe, vea, es que yo sé que usted lo dijo, pero usted podría reforzarme esto que usted explicó acá, porque eso es sumamente importante, ¿verdad? Eh, yo sé que tal vez, y no sé, nos dé perecilla tal vez abrir el micrófono, pero no importa, me lo pone en el chat. De hecho, en el chat tiene para enviar un mensaje privado solamente a mí. Entonces, si quieren hacerlo, lo pueden hacer y yo con mucho gusto trataré de responderles. Si veo que es algo importante para la clase, yo lo voy a comentar con toda la clase porque posiblemente tenga un valor alto, ¿verdad? Entonces, saquemos provecho de todos esos conceptos que yo vea que se me da una palabrita de inglés, yo voy a tratar de explicarles. Si ven que algo se me fue, porque tal vez uno ya está muy acostumbrado a lo que ve, entonces ustedes me dicen, profe, vea aquella palabra, no me dijo qué era. Entonces yo me devuelvo y la explico, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan ahí presente. ¿Ok? Me dice que mi conexión a internet es inestable. Vamos a ver. Ya se quitó el mensaje. Espero que de aquí en adelante me puedan ver bien. ¿Ok? Voy a avanzar con la presentación. Ok, el procesador. Todas las computadoras, por lo menos creadas hasta el momento, tienen una estructura. ¿Ok? Tienen un formato, una manera de, de trabajar. ¿Ok? Y vamos a ver la estructura básica. Nosotros necesitamos interactuar con la máquina, ¿cierto? Nosotros necesitamos tener algo que nos permita tener una interacción con la computadora. Posiblemente, y utilicemos la misma analogía con el celular, porque el funcionamiento de un celular y el de una computadora es prácticamente idéntico, es prácticamente igual, solamente que interactuamos con él a través de otros dispositivos. ¿Ok? Digamos que vamos a mencionar algunos básicos. El teclado es uno de ellos. Necesitamos para poder ingresar cierta cantidad de información o cierto tipo de información a la computadora y al celular, un teclado, ¿verdad? Aunque ya los celulares y las computadoras tienen sistemas de asistentes virtuales, donde me van a reconocer la voz, donde yo voy a dar una indicación y y el celular o la computadora me va a entender y me va a reproducir eso que yo le estoy diciendo. Estos tienen limitaciones, no se puede alcanzar un grado completo de interacción con la computadora eh, de una manera, ¿cómo se llama? A través de la voz, ¿verdad? Hay ciertas limitaciones que todavía existen. Entonces, para poder trabajar con ellas, incorporaron en los equipos pantallas. También incorporaron dispositivos señaladores, como lo son el mouse de la computadora, ¿verdad? El cursor que siempre vemos ahí dando vuelta
por todo lado, esa flechita que siempre está, que siempre movemos para seleccionar un punto u otro. En el caso de los celulares, no nos pusieron cursor, pero nos pusieron un panel táctil. Entonces, la función del cursor yo la realizo con el tacto sobre la pantalla. De esa manera yo le indico a la computadora qué es lo que quiero que ella haga, al celular qué es la función que necesito que él realice. ¿Ok? Eso lo utilizamos más bien es el sistema que usamos para introducir información a la computadora, para darle señales a ella, para darle comandos que ella sabe interpretar y los realiza, ¿verdad? Entonces, tenemos que ingresar información a la computadora. ¿Qué hace la computadora con ella? Cada clic que yo doy, cada vez que yo abro por el micrófono, como en este caso, que estoy utilizando el micrófono para introducir información a la computadora en forma de sonido, introduzco información, la computadora la procesa, la envía a través de internet y ustedes la reciben en sus casas. Todas esas señales, comandos, botones que se presionan, representan un proceso que la computadora necesita realizar. Es un comando que la computadora interpreta y genera un resultado. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, aquí en el chat. Ajá, aquí me pone Maybelline Espinosa, dice, yo vi una PC que tenía táctil la pantalla. Exactamente, ya hay computadoras que incorporan esa función, ¿verdad? De recibir datos a través de pantallas táctiles. Veo por acá que alguien levantó la manita, pero creo que ya la bajó. No sé si Poco quería decir algo. No, es que ya no veo quién fue. Apareció un mensaje muy rapidito. Okay. Cualquier cosa nada más, vuelve a levantar la manita. Okay. Entonces, ya me volví. Entonces, la computadora, todos estos comandos que le damos, ya ella de antemano sabe qué hacer con ellos. ¿Okay? Ya ella conoce qué debe hacer en respuesta de lo que yo estoy realizando. Si yo le doy un clic en este momento a esta presentación, ella lo que va a hacer es que va a avanzar a la siguiente diapositiva. ¿Ok? Porque ese es el comando que ella espera que se realice en base a la función que ella necesita hacer. ¿Ok? Todo ya tiene su comando o tiene su interpretación. ¿De quién se encarga de esta interpretación? Este componente que tenemos aquí, que es el procesador. El procesador, vamos a ver, ha existido muchos dispositivos de procesamiento en el pasado. Este formato que tenemos actualmente es el formato que mejores resultados ha dado y que tiene mucho tiempo de permanecer en el mercado como tal, que es el circuito integrado. Hoy en día los procesadores, comparados a muchos años atrás, permiten el procesamiento de muchísima más cantidad de información al mismo tiempo que los procesadores anteriores. Eh, a mí el tema, las computadoras, se dice que tienen generaciones, ¿verdad? La primera generación eran computadoras muy viejitas, utilizaban un componente, que es, bueno, muchos componentes que se llamaban tubos al vacío, y después existieron los transistores, luego dieron pasos a los circuitos integrados, luego a los procesadores, y ha habido una historia detrás de toda esta información que nos ha permitido llegar hasta lo que tenemos el día de hoy. Pero esa información realmente no es tan vital, ¿verdad? Yo por mí se las daría y se las voy a pasar en una presentación para no aburrirlos con eso, en una clase en línea que tal vez debería ser un poco más interactiva, que todo ese montón de detalles que ocurrieron hace mucho tiempo, que es parte de la historia. Hay historia de esa que es muy interesante, por ejemplo, si alguno ha visto una película que se llama, en inglés se llama The Imitation Game, en español la tradujeron como Descifrando Enigma. Es una película muy interesante de un señor que se llama Alan Turing, eh, que lo nombran como el padre de la informática moderna. Es una historia que ocurre en periodo de guerra
Es súper bonita la película, muy interesante, que realmente muestra un equipo antiguo, cómo funcionaban, cómo se veían, ¿verdad? Entonces, ahorita la pongo por el chat, si alguno en algún momento la vio, eh, tal vez me pueda comentar qué le pareció, o si no, para que en algún momento, si la ven por ahí, la puedan, tal vez la puedan ver, ¿verdad? Si se la encuentran por ahí. Entonces, como una ilustración, yo suelo utilizar la analogía de que es como el cerebro de la computadora. ¿Ok? Cada vez que yo recibo un estímulo en cualquier parte de mi cuerpo, si yo pongo la mano sobre una estructura caliente, yo siento el calor y hago una respuesta en base a eso que yo sentí en mi mano. eh, el que procesó eso fue el cerebro. Asimismo trabaja la computadora. Tomando esa analogía, ¿verdad? Guardando las distancias. Así es como la computadora trabaja. Yo le doy una orden, ella la procesa y envía una respuesta en base a esa orden que yo le di. En el caso de las computadoras, muchas veces nosotros vemos esa respuesta a través de la pantalla, ¿verdad? A través de la pantalla es como nosotros recibimos esa respuesta. Van a haber respuestas que van a ser a través de los parlantes, cuando reproducimos un sonido, cuando reproducimos una canción, abrimos un video en YouTube. Eso posiblemente lo recibamos a través de ese dispositivo, pero lo que estamos recibiendo es una respuesta que fue procesada desde antes, a través de este dispositivo. ¿Okay? Todos los programas de la computadora, todo el software de la máquina, tiene que ser procesado por este aparato. ¿Okay? Él es el que se encarga de realizar todas esas instrucciones y dar respuestas a cada una de ellas. ¿Okay? ¿Cómo sé yo que, más bien, cómo determino yo qué procesador es más rápido que otro? ¿Okay? ¿Cómo hago yo para saber qué computadora va a ser más rápida en base a su procesador? Bueno, existen tipos de procesador. En esto existen marcas, existen modelos. En el caso de la marca que tal vez es la más conocida, que es la marca Intel, existen muchos modelos de procesador en base a la función que tengan que realizar. ¿Okay? En el caso de Intel, Intel fabrica eh, procesadores para celulares, son procesadores pequeños que reciben un tipo de instrucción diferente al que recibe una computadora, porque su formato de trabajo es diferente al de una computadora. En el caso de las computadoras, vamos a encontrar desde modelos modestos. Cuando hablo modestos es porque tienen una, eh, un propósito en específico, ¿verdad? Hay computadoras que son diseñadas para trabajar en oficina, en casa. Hay computadoras que son diseñadas para un trabajo más pesado, que requiera dar trámite a procesos más grandes, de labores un poco diferentes. Vamos a dar un ejemplo, qué sé yo, supongamos que yo tengo una computadora para realizar programación, y para poder crear programas, para poder eh, hacer diseños de imágenes. Yo soy diseñador gráfico, hago publicidad, entonces no me sirve una computadora de oficina, sino que ocupo algo un poquito más potente. Entonces, por ahí utilizaría posiblemente un tipo de procesador como Core i3, Core i5, en el caso de Intel. Tal vez han escuchado esos modelos. Si ya yo necesito una computadora de alto rendimiento porque tengo un trabajo todavía más pesado, soy arquitecto, soy topógrafo y mi computadora necesita mayor potencia, qué sé yo, me gusta jugar eh, juegos de computadora, eh, juegos modernos, entonces posiblemente ocupe todavía un procesador más grande como Core i7. Después existe otra marca de procesadores que se llaman procesadores AMD, esa es la marca, eh, que tienen también sus líneas de procesadores en base al propósito que ustedes requieran ejecutar. Entonces, así hay modelos, ¿verdad? Entonces, ustedes van a diferenciar qué procesador es más rápido dependiendo de la cantidad de núcleos, dependiendo eh, la frecuencia con la que ellos trabajen. Hay una serie de especificaciones que determinan cómo hacer
cómo ver si un procesador es más rápido que otro, ¿verdad? Cómo determinar la velocidad de este dispositivo en base o en comparación con otros dispositivos. Este que ustedes ven en esta imagen es un dispositivo, un procesador Intel Xeon. Eso no lo mencioné antes. Este procesador es para servidores. Los servidores son como una computadora, pero encargada de dar servicios a otras. ¿Okay? Este es un procesador que se utiliza normalmente en servidores web como de internet. Cuando ustedes consultan eh, una página en Facebook, cuando ustedes consultan un video en YouTube, posiblemente quien se encargó de procesar esa solicitud que usted hizo va a ser un procesador como estos, ¿ok? Eh, donde están alojados estos videos y estos contenidos. Los procesadores o las computadoras en general, para poder trabajar internamente, necesitan un lenguaje. Al igual que nosotros tenemos un lenguaje, las computadoras tienen otro, pero el lenguaje de ellas es código binario. Es un lenguaje binario que está compuesto por ceros y unos solamente. ¿Okay? Ellos no utilizan ni letras, ni utilizan todos los números, únicamente utilizan ceros y unos. Esa es su forma más base de comunicación. Y eso les permite comunicarse con cualquier tipo de dispositivo. Yo puedo comunicarme desde mi celular a mi computadora, desde mi computadora a la computadora de otra persona. Todos los mensajes, todas las órdenes, todo se traduce en ceros y unos. Pero el 0 y 1 es una representación de otra cosa. El 0 y el 1 es una representación de la corriente, ¿okay? De la energía. Entonces, cuando hay un 0, la computadora en fracciones de segundo deja de transmitir corriente y cuando hay un 1 transmite corriente. Entonces, todos estos contactos amarillos que ustedes ven acá, en realidad son contactos, de hecho son de oro. Cada uno de estos contactos que se ven acá, los que están en el centro no. Hay un cuadrito en el centro que ellos no están compuestos de oro. Todos los demás, que son unos puntitos que están alrededor del cuadro, ellos están compuestos de oro. Porque el oro es uno de los mejores conductores. Entonces se utiliza oro para poder dar mayor velocidad. ¿Okay? Entonces, cada vez que hay un comando, que hay una orden, lo que el CPU, lo que el procesador está haciendo es enviar señales eléctricas en toda la computadora. Y a través de esa forma es que se comunica. No sé si alguno eh, ha escuchado sobre el código Morse. Alguno que quiera participar y que me quiera decir cómo es el código Morse. Bueno, yo sí he escuchado sobre el código Morse, que era de cómo antes se comunicaban. Como un telégrafo, que era Como como... un telégrafo, que se Ajá, daba por medio de sonido. Según el sonido, digamos, papá significaba una letra, y o si hacían ti, 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 ti 3 veces, era otra exactamente, letra, exactamente. y así hasta que codificaban ya lo que se quería comunicar. Lo que quería comunicar. Esa es la mejor traducción que me pudo usted, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Sí, sí te escuché. Bien. Exactamente, como dice la compañera, el código Morse era un código basado en sonidos. ¿Ok? La persona, el encargado de enviar el mensaje, presionaba un botoncito que ciertas combinaciones significaban letras, ¿verdad? La persona que estaba al otro lado, que escuchaba el sonido, lo replicaba e interpretaba lo que esos puntos y rayas, según cómo lo calificaban, representaban. Entonces puede ser que dos puntos, perdón, dos toques al botón rápidos era la letra A. 3 puntos rápidos era la letra B. 2 puntos, un, 2 puntos, espera, más un punto, era otra letra. Y así sucesivamente. Entonces, ese código permitía transmitir mensajes. ¿Okay? Al igual que ese código, el código binario funciona de una manera muy similar. Lo que pasa es que nosotros no interactuamos con la computadora a través de un código binario. Nosotros presionamos un clic, tocamos una pantalla, hablamos por el micrófono, la computadora toma eso, lo descompone y lo hace en un lenguaje que ella pueda comprender. Lo replica en los demás componentes, en aquellos donde necesite que se reproduzca y eh, da una respuesta en base a eso que enviamos.
En este momento yo hablo, este mensaje entra por el micrófono, pasa a la computadora, el procesador lo procesa, valga la redundancia, el CPU lo procesa, lo envían un mensaje hacia internet y ustedes lo reciben. Su procesador nuevamente descompone el mensaje y lo envía como una respuesta a sus parlantes, a sus audífonos, de manera que eh, ustedes puedan capturar ese mensaje tal como yo lo envié. ¿Okay? Ay, disculpe, se me fue el internet. No se preocupe. Ya volví. Perfecto. Entonces, vamos a pasar a otro componente, el disco duro. ¿Okay? Hoy en día, el disco duro sigue siendo un componente muy importante de las computadoras, pero ya hay componentes que reemplazan su utilidad, que reemplazan su trabajo. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, ustedes en sus celulares pueden guardar la misma información que pueden guardar en la computadora. Pueden tomar un video y grabarlo en el celular, copiarlo en la computadora y el mismo video está almacenado tanto en el celular como en la computadora. ¿Okay? Pero el celular no tiene discos duros. El de la computadora sí. Algunas de ellas tienen disco duro. ¿Okay? ¿El disco duro qué es? El disco duro es la unidad de memoria principal de una computadora. Es donde va a estar almacenado todos los programas y todos los archivos que ustedes tengan ahí. ¿Okay? Diferencié, diferencié programas de archivos. Pese a que los dos son software, tienen utilidades diferentes. Los programas, por lo general, están ahí instalados o grabados con una función específica para realizar una función. El archivo, por lo general, está guardado para ser reproducido, para ser abierto, para ser modificado, pero él por sí mismo no trabaja. Necesita un programa que lo ejecute, un programa que lo modifique, que lo, que lo cree o que lo elimine. ¿Okay? Entonces, hay dos diferencias ahí y más adelantito lo vamos a ir viendo. Entonces, el disco duro es un componente que tiene mucho tiempo de existir, mucho tiempo. Hoy en día tiene capacidades muy altas de almacenamiento. Un disco duro en este momento podría almacenar 10 gigas, si su capacidad así lo permite. Pero ¿cómo funciona él? El disco duro funciona abierto, es como se ve en esa imagen que está ahí. ¿Okay? Eso que ven como una aguja que está posado sobre el plato, eh, a eso se le llama cabeza lectora. ¿Okay? Él para grabar necesita grabarlo de forma magnética. Es decir, que él lo que va a hacer es que a través de impulsos eléctricos realizados por estos ceros y unos que les comenté, cada vez que hay un impulso magnético, él va grabando sobre la superficie del disco. Tiene una forma de grabación muy similar a como ocurre en los discos CD o DVD. No sé si alguien alguna vez puso atención a un disco DVD cuando tenía una película grabada o cualquier cosa que tuviera grabada. Por lo general, la parte más cercana al centro del disco era un poco, era un poco más oscura que la parte más lejana al disco. Esto pasaba porque magnéticamente se realizó una grabación sobre sobre esa superficie. De esa forma, eh, la información quedaba ahí grabada. La diferencia que tiene con los discos duros es que los discos duros permiten grabar y borrar esa información de ahí. ¿Okay? En cambio, el disco DVD solamente se podía grabar y existieron algunos discos que eran regrabables, pero no se borraba la información, sino que se sobreescribía esa información. Entonces, los discos duros son, hasta el momento, son uno de los pocos componentes mecánicos de la computadora. Y por lo general es el responsable de que su computadora trabaje lento. ¿Okay? Existe la posibilidad de que una computadora esté lenta porque tiene muchos programas, porque la cantidad de comandos que recibe, los programas que tiene instalado, excede la capacidad que ella tiene para procesarlos al mismo tiempo. Entonces puede ser que ese sea un caso, pero la mayoría de veces que tenemos nuestra computadora lenta es porque tenemos discos duros y también porque puede ser que el disco duro esté dañado. ¿Okay? Como ahí es donde está almacenado toda la información de la computadora, incluyendo los programas, si hay un disco duro lento o en mal estado, él no va a poder brindarle al procesador
y a los demás componentes la información tan rápido como debería hacerlo. Entonces, cuando un disco duro se daña, lo primero que nosotros sentimos es la computadora lento, ¿verdad? A veces las computadoras pueden estar lentas o puede que por sus características ellas ya son lentas, ¿verdad? Porque se les exige más de lo que ellas pueden dar. Pero también existe el caso donde una computadora se vuelve irregularmente lenta. Cuando eso sucede es porque el disco duro está fallando, porque los programas eh, están constantemente sacando información y metiendo información al disco. Entonces, si eso trabaja lento, si el disco trabaja lento, él va a almacenar más lento y vamos a percibir una computadora más lenta. Casi siempre los fallos en disco duro, y digo casi siempre porque no es siempre, casi siempre los fallos en un disco duro, una computadora, son provocados por el mismo usuario. Y les voy a explicar por qué. A veces puede ser que nosotros tengamos una computadora, pues vamos a hablar del caso de la laptop, que es lo más común, y tenemos la laptop aquí en la mesa. Estamos trabajando y resulta que me llamaron a la cocina y me llevo la computadora para la cocina y la pongo por allá y después voy al cuarto y la pongo encima de la cama y la ando por todo lado. Esas vibraciones, esos golpes, aunque sean pequeños, generan daños en el disco duro. Unos más que otros no son daños fuertes. eh, Puede ser que uno que otro no represente ni siquiera un daño. Puede ser que otros sean daños totalmente definitivos sobre el disco. ¿Y por qué pasa esto? Ya que él es un componente mecánico, estos discos que ustedes ven aquí trabajan a una velocidad muy alta. Les puedo decir que hay discos, los discos duros que trabajan a menor velocidad, trabajan a 5400 revoluciones por minuto. Eso quiere decir que en un minuto estos discos dan 5400 vueltas sobre su propio eje. Hay discos que trabajan a 7200 revoluciones y hay discos que trabajan a 10.000 revoluciones. Esas son velocidades muy altas de movimiento. Entonces, cuando nosotros golpeamos la computadora mientras está en uso, es como que nosotros vayamos sobre la carretera a 100 kilómetros por hora y se nos atraviesa una piedra, ¿verdad? Eso es muy difícil de manejar para un disco. ¿Y por qué se daña? Porque esta cabecita que está ahí sobre el disco, ella prácticamente flota sobre el disco. Está muy cerca de él, pero no lo llega a tocar. Cuando hay un golpe, por lo general esta cabeza roza el disco y aunque lo roce poco, genera una raya sobre el disco, porque el disco es metálico. Entonces va a generar una raya sobre el disco o un daño sobre el disco que una vez que se produce es irreparable. No se puede reparar, no se puede cambiar eso. Se le puede decir al disco que no use más ese sector, pero es lo único que se puede hacer porque ya el disco ya está dañado. Entonces, por eso yo le digo a la gente, cuide mucho su computadora, si la está usando en un lugar, termine de usarla ahí, si necesita transportarla, apáguela y la transporta, porque el transportarla encendida puede generar daño sobre el disco duro. Y como es donde tenemos la información, eh, pues es muy duro a veces perder información sensible o datos muy importantes. No sé si alguien de por acá tiene alguna experiencia que haya tenido algún fallo de disco duro o que tal vez no haya perdido la información, pero le hayan dicho, mira, revisamos su computadora y tiene dañado el disco duro. No sé si a alguien le ha pasado antes. No, de mi parte no, No, no te ha sucedido. no. Me alegro mucho que no le haya pasado porque a mí sí me sucedió hace algún tiempo. No era esta misma computadora que estoy usando en este momento, pero se me resbaló de una mesita donde la estaba usando y se golpeó apenas poquito. Pero el pequeño golpe que se llevó fue suficiente para perder toda mi información. Y realmente de una computadora a veces lo más importante o lo más relevante eh, es el disco duro, ¿verdad? Ok. Nancy me pone, y a mí sí, profe, y tuve que comprar otra. Sí, es sumamente doloroso. Bueno, para mí es sumamente doloroso perder la información de la computadora. Sinceramente, ahorita con la información que yo tengo en mi máquina, prefiero que se me dañe la computadora en la tarjeta madre o cualquier otra cosa que inclusive sea más cara a que se dañe el disco, porque realmente eh, es bastante
complicado a veces volver a lo que ya tenía hecho, ¿verdad? Entonces, hoy en día dicen que lo más valorado de una computadora es realmente su información, ¿verdad? Porque es donde tenemos todos los datos. ¿Ok? Entonces, voy a avanzar. Ya sabemos, bueno, el disco duro es la memoria principal de la computadora. Todo lo que guardemos está almacenado dentro de este dispositivo. ¿Ok? Todo lo que yo guarde, el sistema operativo, el Windows, Word, Excel, eh, música, videos, imágenes, absolutamente todo está guardado dentro de la computadora. Perdón, dentro del disco duro. Ahí es donde se almacena la información. ¿Ok? Hoy en día, el otro dispositivo que ha estado reemplazando a los discos duros son los discos de estado sólido, que es algo como lo que vemos en esta imagen. En la imagen de abajo vemos un disco de estado sólido a la izquierda y a la derecha vemos un disco duro para ver las diferencias en su estructura. ¿Okay? El disco de estado sólido es un tipo de almacenamiento que utiliza circuitos integrados para almacenar datos. ¿Okay? Es un tipo de memoria muy similar a las memorias, a lo que conocemos como memoria flash. Perdón, el término es memoria flash. Profe, Dime, disculpe, es que se por ratillo se le va el audio un poco. por ratito se me da el audio. Ok, puede ser Sí, que, puede ser que me esté fallando un poquito el internet. Ok, sí, voy a repetir lo que dije y si vuelve a pasar, nada más me avisan, porfa. Ok, entonces, les decía, el disco de estado sólido es un tipo de memoria que está reemplazando al disco duro. ¿Ok? Es un tipo de memoria que está reemplazando el disco duro. Por aquí me pusieron un mensaje, dice, Maybelline, si le metemos otro Windows, no es de la PC, que puede llegar a pasar. Bueno, si nosotros instalamos un Windows diferente al que tenemos en la computadora, ella va a trabajar. Lo que puede pasar tal vez es que eh, puede que otro dispositivo no funcione correctamente y puede ser que todos funcionen bien, pero a veces depende del Windows que instalemos. Si no es el apropiado para X o Y computadora, entonces puede ser que algo no funcione. Aquí Hortensia puso, sí, profe, se va el audio. Muy poco escuché. Chanfle, vamos a ver. Vamos a ver si puedo hacer algo para mejorar el internet. Voy a avanzar y por favor me van avisando si sigo perdiendo el audio. Entonces, les decía, el disco de estado sólido, en comparación al disco duro, es que este no utiliza platos internamente, no utiliza ni motor, ni magnetismo para grabar, sino que ella utiliza un tipo de memoria que se llama memoria flash, que la memoria flash es la misma memoria que utilizan lo que conocemos como llave malla, pero realmente su nombre correcto es memoria flash USB. Vamos a ponerlo al chat. El chat lo van a tener. Okay. El término correcto llave malla es memoria flash USB. Entonces, este disco sólido utiliza un tipo de memoria muy similar. A los discos duros y discos sólidos puede ser que vean el concepto en más de un lugar que se llama memoria no volátil. No volátil quiere decir que no se borra cuando la computadora se apaga. Entonces, nosotros podemos almacenar información en un disco duro, un disco sólido, y la información no se va a borrar cuando nosotros apaguemos el celular o apaguemos la computadora, porque el celular utiliza este tipo de memoria, la memoria de disco estado sólido. Por eso es que los celulares, por lo general, son rápidos en comparación a una computadora, porque utilizan ya desde hace mucho tiempo este tipo de memoria. En cambio, el disco duro, por lo general, es bastante lento. Les puedo afirmar que si ustedes tienen una computadora en este momento y nunca le han hecho nada y tiene disco duro y ustedes pasan su computadora, quitan el disco duro y lo reemplazan por un disco de estado sólido, van a tener una computadora más rápida que cuando la compraron. Porque es un tipo de memoria más moderna, es un tipo de memoria más rápida,
más eficiente, inclusive les va a durar más la batería con un disco de estado sólido que con un disco duro. ¿Cuáles son las desventajas que tiene? La desventaja que tiene es que cuando el disco de estado sólido falla, por lo general no se puede rescatar absolutamente nada. En cambio, con un disco duro, casi siempre, pero no siempre, se puede rescatar información en un disco duro que está fallando o un disco duro dañado, cosa que no ocurre con el disco de estado sólido. Sus ventajas, bueno, es más rápido, es más eficiente, menos consumo de energía. Si a mí se me cae la computadora teniendo un disco de estado sólido, no se va a perder la información, porque el disco de estado sólido no tiene un motor interno, no tiene partes móviles, él simplemente es una pastilla de semiconductores y entonces de esa manera no sufre daños por golpes ni por nada por el estilo. ¿Ok? Entonces, pero el concepto que sí quiero que quede muy claro es que cuando nosotros almacenamos información en una computadora, aquí es donde ella se va a guardar, en un disco duro o en un disco sólido, depende de lo que la computadora tenga para almacenarse. Si es un celular, es memoria de estado sólido, no hay quite, ese es el tipo de memoria. ¿Ok? Este componente que está acá. Eh, la memoria RAM viene de sus siglas, de su acrónimo, Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio. Ese nombre lo recibe por la forma en la que él almacena la información. En un disco duro, en un disco de estado sólido, la información se va almacenando de una manera compacta, si se puede decir de esa forma. ¿Qué quiere decir? Que la información se va poniendo una a la par de la otra. ¿Okay? De esa manera se logra hacer que la información esté lo más desfragmentada posible, lo más junta. Eso hace, por lo menos en el caso de los discos duros, de que la cabeza de lectura, que les enseñé hace un rato, no tenga que desplazarse tanto sobre la superficie del disco. Eso hace que sea más rápida la búsqueda. En la memoria RAM, ella almacena de forma aleatoria, es decir, que en sus bancos de memoria, en sus espacios de memoria, ella pone la información donde sea, con tal de acelerar el guardado de la información, ¿verdad? El almacenamiento de la información. Este tipo de memoria es volátil. Es el tipo de memoria volátil de la computadora. ¿Qué quiere decir? Cuando yo enciendo mi computadora, vamos a recrear el proceso. Cuando yo presiono el botón de encendido en mi computadora, la computadora va a recibir corriente, va a darle corriente a los componentes internos. Una de las primeras cosas que va a hacer es que la tarjeta madre va a ir al disco duro y le va a decir, ok, ocupamos iniciar la computadora. Deme los datos del sistema operativo. El disco duro se los da y se inicia la computadora. Encendemos, abrimos Windows. En el caso del celular es algo similar. La tarjeta madre del celular le dice a la memoria interna, por favor, deme los datos del sistema operativo. Lo arrancamos y ya tenemos el celular encendido. ¿Okay? Él hace uso, el sistema operativo va a hacer uso de toda la computadora. Toda la información, todos los programas, el sistema operativo, todo esto se va a almacenar en esta memoria, en la memoria RAM. Por eso es tan importante que en los dispositivos, ya sea celulares, computadoras, tengamos la mayor cantidad de memoria RAM posible. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir tener más programas, más información, más archivos abiertos simultáneamente en el dispositivo. Eso hace que mientras tengamos la computadora encendida, mientras tengamos los programas en ejecución, que el término en ejecución es abiertos, los programas abiertos, corriendo, ¿verdad? Trabajando en ese momento, y trabajen de una manera más rápida. Es decir, que todo lo que yo abro en el celular, si abro WhatsApp, si abro Google Chrome, si por ahí tengo, no sé, la aplicación de Facebook instalada, la aplicación de Instagram, cualquier aplicación que yo tenga instalada y que yo abra, se va a guardar en esta memoria. Por eso, yo sé que la mayoría lo realizan, que es, tal vez pasado algún rato utilizar el teléfono puede ser que lo sientan un poquillo lento. Y entonces lo que hace uno es presionar el botoncito que tiene como un cuadro, por lo menos así es en la mayoría de celulares. Usted ve las aplicaciones que tiene abiertas y usted las comienza a cerrar. ¿Okay? Eso que usted hace es ir liberando poco a poco la memoria RAM. Y eso hace que esta memoria trabaje, perdón, permita que el dispositivo, que la computadora o el celular, trabaje un poco más rápido. ¿Okay? Quiero saber si
Si hay algún concepto de estos tres que, bueno, de estos cuatro que he hablado, que algo no les haya quedado claro, que quieran hacerme la consulta. Recuerden que siempre está el chat. Yo me confío un poquito porque está el chat y tal vez les es más fácil a ustedes hacerme alguna pregunta, pero quiero saber si vamos claros en este momento, ¿verdad? Si me van entendiendo los conceptos y si no les queda algo claro, para reforzarlo un poquito, ¿verdad? Entonces, me gustaría oírlos. Pues hasta el momento todo bien, todo entendible. Perfecto, perfecto. Esta fue Ana. Jensi, Ana Jens, Ana correcto. Jensi, perfecto. Ok, no sé si algún otro tiene alguna duda o todo van claros. Ok, bueno, nadie más, nadie más intervino. Recuerden que está el chat y recuerden que pueden abrir el micrófono para hacerme alguna consulta. Entonces, retomando el funcionamiento de la computadora. Cuando yo digito en el celular, cuando yo presiono la pantalla táctil, cuando yo vengo al teclado de la computadora y redacto un mensaje y presiono un clic, cada vez que yo realizo eso, yo introduzco una orden a la computadora. Estas órdenes pasan por el procesador, pasan por la memoria RAM en este caso. Si necesitan información del disco duro, la computadora va a sacar esa información para procesarla. Eh, Todo esto se realiza en cuestiones de instantes, ¿verdad? Cada vez las computadoras logran hacer estos procesos más rápido. ¿Por qué? Porque sus componentes, como las memorias, tienen más tamaño de almacenamiento, más espacio para guardar información, porque los procesadores tienen más núcleos, mayor capacidad, mayor velocidad de procesamiento. Entonces, eso hace que nosotros percibamos la computadora más rápido. Toda, todavía más si tenemos un disco de estado sólido instalado en la computadora. Vamos a percibir aún más rápida la computadora. Porque, como les digo, este componente es más rápido que el disco, que el disco duro. ¿Okay? Vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. Que la tarjeta madre. Este caso es la tarjeta madre de una computadora de escritorio. ¿Okay? De una computadora de mesa, ¿verdad? De cajón. ¿Y qué es lo que hace ella? Ella lo que va a hacer es interconectar todos los componentes de la computadora. Todo lo que la computadora tiene, en algún momento se va a conectar en este dispositivo, en este componente. Y de esa manera va a permitir que todos los demás interactúen entre ellos. ¿Ok? Entonces, si la vemos de cerca, ella es como una ciudad, ¿verdad? Interconectada por completo. eh, Tiene un montón de pistas de interconexión. Las pistas son los contactos que van de un punto a otro. Son un montón de conexiones entre ellas. Y lo que permite es que cada componente interactúe con los demás para hacer que la computadora funcione. ¿Okay? Hay tarjetas madres más pequeñas, hay otras más grandes. eh, Dependiendo de las funciones que ella tenga que realizar, va a tener mayor o menor cantidad de conexiones. Lo que vemos a la izquierda se le llaman conexiones o puertos. Y ahí es donde conectamos el teclado, el monitor, las memorias flash, llaves mayas, ¿verdad? Como les decía, los puertos de audio, todo lo vamos a conectar ahí. Y después lo que está ya a partir de ahí a la derecha es lo que tenemos ya de componentes internos. Que ahorita les voy a enseñar, les voy a pasar un programa, ojalá que puedan descargarlo en la computadora, que es, ahorita como estamos de manera virtual, pues es un simulador de cómo se ensambla una computadora. Entonces, en la computadora podrían abrirlo y ver cómo ensamblar una computadora por dentro, aunque sea virtualmente, pero es muy fiel a la realidad de lo que se hace. ¿Okay? Las fuentes de poder. Este componente es súper importante de la computadora porque es el que nos permite o el que administra la corriente a la tarjeta madre y de ahí al restante de todos los dispositivos.
En el caso de las fuentes de poder, su función es convertir el voltaje que viene de la línea eléctrica, convertirlo a un voltaje que sea un poco más sencillo, no, más exacto hacia eh, hacia la computadora, ¿verdad? Por lo general, no sé si logran ver la pizarra que puse. Sí, perfecto. Ok, ok. Nosotros en la instalación eléctrica de la casa, en la instalación residencial, nosotros utilizamos corriente alterna. La corriente alterna es un tipo de corriente que varía. ¿Ok? La corriente alterna varía en su funcionamiento. ¿En qué sentido? Es un tipo de corriente que puede variar o oscilar entre voltajes de 95 voltios, digamos que son sus variaciones más, tal vez más comunes o las principales, de 110 voltios a 120 voltios. Entonces, en nuestras casas, la corriente realiza ese movimiento, ¿verdad? Puede ser que en algún momento esté en 95 voltios, después suba a 120, después baje a 100, suba a 110 y constantemente se mantiene en esa fluctuación. Ella no se mantiene estable en el tiempo, ¿verdad? Ella cambia. Esa intensidad de corriente cambia. Eso es la corriente que tomamos del tomacorrientes, ¿verdad? La que está en el tomacorrientes. La corriente directa, que es DC, que viene de corriente directa. La corriente directa no fluctúa, esa no cambia, esa siempre se mantiene estable. Esa, lo que hace la fuente de poder es encargarse de convertir esa fluctuación, que sube y que baja, convertirlo en algo estable. Esa raya no me salió muy carga, pero bueno, vamos a hacerlo diferente. Corriente alterna, convertirla a una corriente estable, ¿ok? A una corriente directa. Entonces, ¿por qué así? Porque los componentes internos de una computadora necesitan voltajes mucho más bajos. Necesitan voltajes de 12 voltios, de 5 voltios, de 1.5 voltios. Eso en el caso de las computadoras de mesa, ¿verdad? En el caso de las laptops, casi siempre esos voltajes van 15 voltios, 19 voltios, 20 voltios, dependiendo de la marca, así es el voltaje que ella va a necesitar para trabajar. Esto en el caso, aquí no lo puse, en el caso de la laptop. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando eh, hay sobretensiones? No sé si en algún momento han podido percibir que el bombillo de la casa de un pronto a otro se torna más incandescente, ¿verdad? Parece como que estuviera el sol a la par de uno porque se puso muy incandescente. Cuando eso sucede, o por lo menos ese es un indicador muy claro de que la intensidad de corriente, de que el voltaje de la línea eléctrica de la casa ha subido a niveles mucho más altos, ¿verdad? Cuando eso pasa, y vamos a ver acá, las fuentes de poder tienen como un disparador, ¿ok? Las fuentes de poder dicen, ok, nosotros vamos a trabajar, qué sé yo, en voltajes máximos de 110 voltios y mínimos de 95 voltios, por decir algo. ¿Okay? Entonces, cuando la corriente está en estos niveles, la fuente de poder, ya sea el cargador o la fuente por una computadora, lo logra soportar. Pero si uno de estos voltajes excede esos 110 voltios, automáticamente la fuente
de una vez se va a dañar. ¿Ok? Ella va a quemar un componente que se llama resistencia. En este punto, donde hubo el fallo, se quema la resistencia. Esta se daña y la corriente deja de pasar. ¿Esto para qué? Para evitar que todos los componentes que utilizan voltajes más pequeñitos se dañen también. Entonces, casi siempre, no puedo decir que siempre, pero casi siempre, el primer componente que se daña de una computadora es la fuente de poder. Se daña por eso, porque si ella recibe una sobretensión, una carga más alta de lo que ella puede soportar, lo que debe hacer es dañarse. Así pasa con las fuentes de poder de computadora, personal de computadora de mesa, y pasa con los cargadores de la laptop. Inclusive, el cargador de su celular recibe 110 voltios, que es la teoría que debería recibir, y proporciona 5 voltios. Eso es lo que proporciona el cargador del celular. 5 voltios, que es, digamos, la fuente de poder del celular. Entonces, ese taponcito, como dice la gente, ese taponcito que conectamos a la corriente, al toma corriente, lo que nos genera para el teléfono son 5 voltios. Eso es con lo que el celular trabaja, con lo que el celular se logra cargar. Si excede esa cantidad, lo más probable es que el celular se dañe, ¿verdad? Porque en el caso de los celulares, es el celular el que casi siempre se daña, porque este componente, este taponcito, eh, no tiene, o por lo general sus resistencias no son tan buenas. Entonces, cuando eso pasa, el que se termina dañando es el teléfono y no el cargador. Entonces, por eso es tan requete importante tener en buen estado la instalación eléctrica, los conectores eléctricos, todo lo que tenga que ver con la electricidad, porque puede ser que esos voltajes en algún momento sobrepasen y lleguen a dañar un componente. ¿Ok? ¿Qué les, eh, ¿Cómo quedamos con este concepto? ¿Está claro o quieren repasar algo de él o tienen alguna duda o quieren hacerme algún comentario relacionado? Esto le pasó a mi hijo con la computadora de él hace unos meses. Se fue la luz, pero vino así de pronto, un Ajá, apagonazo, y ajá. se quedó sin la fuente de poder. Y se quedó sin la fuente de poder. Sí, eso es muy común. Por dicha, las fuentes de poder de computador de escritorio hoy en día son, digamos que relativamente económicas. En el caso de los cargadores de la laptop, casi siempre son más carillos. Eh, Sin embargo, para que le cambie uno la fuente, si uno no lo sabe hacer, pues sí le van a cobrar ahí un servicio. Entonces, puede ser que una fuente de poder sencilla para una computadora pueda terminar costando unos 25.000 colones ya con el cambio. Por ahí depende de cómo es que se llama, de quién le haga el trabajo a uno. Pero más o menos para que se hagan una idea. Pero sí, exactamente, ese posiblemente haya sido el fallo. Por eso las fuentes de poder son tan importantes dentro de, de un sistema de cómputo. Profesor, Dime, cuando uno se le jode las baterías del celular es por ese tipo de problemas, sobrecargas o así. es bastante común, pero eh, es común y no es común. Le voy a explicar. Con las baterías en general, sean baterías de computadora o de celular, ellas, la tecnología actual es la batería de litio. Eh, el litio es un componente que permite, por su estructura química, permite almacenar corriente eléctrica. Eh, pero las baterías se dividen internamente, se dividen en celdas. Para poder administrar el poder, ¿verdad? La energía, se dividen en celdas, que son como pequeños espacios donde la información está almacenada. Entonces, donde la información no, donde la corriente eléctrica está almacenada, perdón.
Entonces, a veces, y casi que el fallo más común de una batería es mantener siempre el dispositivo conectado a la corriente. Aunque no lo sea directamente, vamos a utilizar la analogía de un músculo con respecto a una batería. Si el músculo deja eh, de moverse, ¿verdad? Deja de trabajar, lo más probable que pase es que el músculo se atrofie, ¿verdad? Deje de tener su función y lo que haga es como, ¿cómo se llama? Atrofiarse, ¿verdad? No permitir más movimiento. En el caso de las baterías, lo correcto para que una batería tenga un buen funcionamiento y dure mucho tiempo es que usted cargue el dispositivo. Una vez llegado al 100%, usted desconecte la fuente de poder, espere hasta que el dispositivo llegue, vamos a hablar de un porcentaje 7, 8%, y lo vuelva a cargar hasta que llegue a un 100% y lo desconecte. ¿Por qué? Porque de esa manera se logra mantener en funcionamiento todas las celdas del dispositivo. ¿Qué sucede cuando yo mantengo el celular siempre conectado a la corriente, ¿verdad? Bueno, en el caso de los celulares, algunos tienen un sistema de corte que hace que el dispositivo deje de cargar ya cuando ha llegado a su 100%, pero no todos, aunque muchos dispositivos dicen que sí lo tienen, no todos lo tienen. En el caso de las computadoras no lo tienen. Entonces, si él siempre está conectado a la corriente, resulta que la computadora siempre va a tomar la corriente de la última celda, de la celda del 100%, 90%, 80%. Entonces, como siempre está trabajando esa celda, es la única que se mantiene en buen estado. Y casi siempre la que menos se usa es la que se daña primero. Por eso, cuando nosotros, la primera sensación que tenemos cuando se está dañando la batería de un teléfono es que llegado a un 10, 15%, el celular se descarga sumamente rápido, porque ya esa celda de la batería ya no está trabajando bien. Posiblemente ya se haya dañado. Entonces, lo ideal para mantener el dispositivo en buen estado es cargarlo al 100%, desconectarlo, que llegue a 7, 8, 10%, volverlo a cargar, cargarlo al 100% y desconectarlo. Y ojalá no usarlo, en el caso de los celulares, no usarlo mientras está en funcionamiento. Porque también el celular, por ser un componente, por ser todo tan pequeño y tan apretado, si lo utilizamos mientras está cargando, él se calienta más de lo normal y ese calor que se genera daña las baterías, ¿verdad? Si nosotros dejamos el celular al sol mucho tiempo, puede ser que la batería con el pasar del tiempo se comience a dañar porque su estructura química no está hecha para soportar más allá de ciertas temperaturas. Y algo similar pasa con la computadora también. Entonces, sí puede ser que se dañe por sobrecargas eléctricas, pero no en todos los casos pasa eso, ¿verdad? A veces es por el mismo uso que uno les da. Ok, Gracias. con gusto. Entonces, espero que vayamos claros por el momento. Ok, bueno, el case. Se le dice case, el nombre correcto es case en inglés, pero también existe múltiples términos, ¿verdad? Se le puede decir. ¿Alguien iba a decir algo? Le escuché algo. No. Ay, pasé la presentación. Ok. El case también le podemos decir, yo prefiero decirle gabinete, prefiero decirle chasis, eh, pero se le llega a nombrar eh, erróneamente como CPU, ¿verdad? Ya vimos que el CPU es la unidad central de proceso, pero erróneamente se le menciona como CPU. Entonces, los términos correctos podrían decírsele gabinete, eh, chasis, mucha gente que le dice tarro, ¿verdad? Todos esos conceptos, todas estas palabras están bien para este componente. ¿Y qué es lo que hace? Simplemente lo que hace es alojar los demás componentes de la computadora, la tarjeta madre, los discos duros, las memorias, eh, los abanicos, las unidades DVD, todos los componentes tienen un espacio, tienen un formato, una estructura hecha para recibirlos. Entonces, básicamente eso es lo que realiza el case en una computadora. Las tarjetas de red. Existen muchos formatos.
Existe el formato cableado, existe el formato inalámbrico. Ninguno de los dos ha dejado de estar vigente hasta la fecha de hoy, ¿verdad? Por lo general hoy en día se utilizan mucho los dispositivos inalámbricos, ¿verdad? La moda ahorita es el inalámbrico, ¿verdad? Que todo sea inalámbrico, que las cosas no haya que utilizar cables. Y ese es, digamos que el futuro en cuanto a la conexión. Pero todavía no se ha dejado de utilizar las conexiones cableadas, no por un tema de antigüedad de los equipos, sino por un tema de capacidad de transferencia de datos. Las conexiones inalámbricas, aunque hoy en día hay conexiones muy rápidas como las conexiones AC, que son prácticamente una conexión cableada solamente que inalámbrica, eh, sufren con temas de distancia, de tener que atravesar paredes, de tener que atravesar estructuras metálicas. El inalámbrico tiene ciertas desventajas que no tiene la conexión cableada. Entonces, en las empresas es muy común ver que las computadoras todavía se conecten por red, por cable de red, perdón, porque necesitan tal vez compartir un sistema de facturación, compartir datos, cosa que con una conexión inalámbrica es un poco más limitada y se tiene la tendencia a que se pierda más información en el envío de datos. ¿Ok? Que a como ocurre con las conexiones cableadas. Entonces no es, eh, ninguna de las dos está obsoleta. Todavía la cableada sigue siendo un estándar altamente aceptado, altamente utilizado. eh, y de hecho, si se necesita para una red empresarial, lo que se utiliza es red cableada y no red inalámbrica. La red inalámbrica todavía se ve como una conexión un poco más de ocio, un poco más informal, que como se ve la conexión de red, ¿verdad? Perdón, de cable de red. Que la unidad de disco óptico no es más que la unidad que me permite a mí leer en primera instancia, pero también ahora las unidades modernas me permite grabar sobre un disco, ya sea disco CD o DVD. Eh, ¿Cómo lo hace? Bueno, utiliza una tecnología láser, ya aquí no es grabación magnética como lo hace el disco duro, sino que aquí es una tecnología láser, que lo que va haciendo es almacenar esta estructura de ceros y unos sobre la superficie del disco para ser después interpretada eh, por una computadora. Ya casi que las unidades de disco óptico se van desapareciendo de las computadoras. Cada vez las portátiles traen menos. Cuando digo menos es que o no lo traen, ¿verdad? Cada vez más modelos eh, desisten de utilizar discos ópticos porque hacen que la computadora tenga que ser más gruesa, ¿verdad? En su estructura, al igual que también en las computadoras de escritorio sucede mucho que cada vez se van utilizando menos porque eh, la mayoría de gente prefiere utilizar para sacar o introducir información a la computadora, utilizar memorias flash, ¿verdad? Memorias USB. La tarjeta de video es un componente muy similar al componente al procesador. Es muy parecido. Eh, Regálame un momentito. Ya volví. Es que ocupaba decir algo. Que ya aquí tengo el, la tarjeta de video. Es muy similar a al procesador. ¿Cuál es la diferencia? Okay. La diferencia consiste en que los procesadores están diseñados para admitir cualquier tipo de instrucción, cualquier tipo de procesamiento. Pueden transmitir eh, información texto, pueden transmitir audio, pueden transmitir cualquier tipo de archivo, procesar cualquier tipo de archivo, inclusive archivos gráficos. Pero la tarjeta de video es un tipo de procesador que está diseñado exclusivamente para procesar gráficos dentro de una computadora. Entonces, si yo necesito trabajar, por ejemplo, como los arquitectos que necesitan hacer planos, estructuras, modelados, si yo necesito, y voy a usar la computadora para jugar eh, juegos pesados, ¿verdad? Si a alguien aquí le gusta jugar, no sé, desde
desde un juego de fútbol en adelante, son gráficos que normalmente necesitan cierta capacidad. Para eso se utilizan las tarjetas de video, ¿verdad? Tanto para ocio como para un tema de trabajo. Por lo general son caras, por lo general no son componentes baratos por su tipo de funcionamiento. Entonces, cuando una tarjeta de video, al ser un procesador gráfico, está presente dentro de una computadora, todas las instrucciones que tengan que ver con gráficos, con imágenes, con videos, se trasladan a este componente y el procesador queda un poco más liberado para realizar otro tipo de transacciones. Al final, todos los procesos que realiza una computadora son procesos matemáticos, son procesos numéricos. Todo se traduce en procesos numéricos. Entonces, la combinación de estos, la computadora las interpreta y da resultados en base a ella. Pero todos son procesos matemáticos dentro de una computadora. Ok, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy con el tema de hardware, ¿verdad? Dentro de la computadora. Por lo menos de hardware interno. No sé si alguien tiene alguna duda o quiere hacer algún comentario en cuanto a esto. Todo bien. Okay. Me estoy confiando en ustedes, ¿verdad, chicos? Si alguien tiene alguna duda, por favor, me la escribe al chat o abre un toquecito el micrófono. Esto que les enseño acá es un programa que les voy a pasar para que ustedes puedan descargarlo y realizar una práctica sobre cómo ensamblar una computadora, ¿verdad? Cómo realizar el ensamble de una computadora y cómo se ven esos componentes que les acabo de decir por dentro. Hay algunos que no los mencioné. Traté de enfocarme en los más relevantes para el uso de la computadora, pero que hay otros que ustedes podrían reconocer. Por ejemplo, la fuente de alimentación es la fuente de poder. ¿En qué consiste este simulador? En que yo puedo simular la instalación de este componente. Yo tengo que colocarlo de la forma correcta. Tengo que colocar los tornillos. Ok, ya me dice que ya completa la instalación. Luego sigue la placa base, que es la tarjeta madre. Entonces yo tengo que instalarlos en la forma apropiada. Primero va el procesador. Tengo que colocarlo de la manera correcta. Okay. Y ustedes pueden simular el uso o el formato, perdón, la instalación de una computadora. Este programa es parte de un sistema de entrenamiento que se llama Cisco Essentials. Es un programa de entrenamiento bastante importante a nivel de conocimiento informático. Entonces, pueden, una vez que se los pasa, ahí lo podrían descargar y probarlo en sus computadores. Es llamativo, es bonito, a mí me gusta. Entonces, ahí se los voy a pasar con tiempo para que lo puedan explorar. Y al que se le dificulte poderlo descargar en la computadora, hay una página web que también creo que lo podrían realizar con el celular. Pero en la página web es un poquito más lento que en la computadora. Entonces ahí se los voy a compartir para que puedan testearlo, ¿verdad? Para que puedan verlo. Okay. No se me dio el audio, es que dejé de hablar. Okay. Vamos a ver rápidamente lo que sigue, que es sobre los tipos de software, que eso sí me interesa bastante que sepamos reconocerlo. Okay. Hay varios tipos de software, pero dependiendo de la función que necesite realizarse, ¿verdad? De lo que realice. Existe el software de sistema, que es como los sistemas operativos. Existe el software de programación, que el software de programación son programas que me permiten crear otros programas, que me permiten realizar la programación sobre otros programas. Y después existe el software de aplicación.
El software de aplicación es el software que yo utilizo normalmente para realizar las tareas diarias. El software de aplicación puede representar el navegador de Internet, puede representar el Word, Excel, PowerPoint, puede representar cualquier tipo de programa que yo utilice, WhatsApp. Todos estos son software de aplicación. Claro que cada software de aplicación tiene una función específica, ¿verdad? Para la que fue creada. En WhatsApp yo no puedo crear documentos, como si lo puedo hacer en Excel, pero en Excel yo no puedo enviar mensajes ni videos, como si lo puedo hacer en WhatsApp. Dependiendo de su función, así es como yo lo utilizo. ¿Ok? Entonces, en el caso del software de sistema, son los sistemas operativos que están instalados en las computadoras y en los celulares. Para el caso de las computadoras, por lo general es Windows, ¿verdad? Es el sistema operativo principal de computadoras. Puede ser que yo tenga una computadora Mac, entonces utilice Mac OS. Puede ser que utilice una computadora con Linux. En el caso de los celulares puede ser iOS, para los Apple puede ser Android, y hay algunos otros tipos eh, de sistemas operativos para celulares y para móviles. ¿Ok? Entonces aquí los menciono. Puede ser Windows, Linux, Ubuntu, una versión de Linux, una distribución, Mac OS, iOS para celulares y Android también para teléfonos. ¿Ok? El software de programación, como les decía, son programas que me permiten a mí crear otros programas en base a códigos ya establecidos, ya predeterminados. Entonces yo para poder crear programas, yo necesito conocer el lenguaje de programación, necesito conocer la sintaxis de, del programa para poder realizar una que otra función. Algo similar ocurre en Excel, que yo necesito conocer las funciones, necesito conocer qué es lo que Excel espera que yo coloque. Y de esta manera yo programo una hoja de cálculo. Entonces ahí vamos a ver un poquito sobre este tema. Si alguien alguna vez ha contemplado o ha pensado en estudiar ingeniería de sistemas, esto es la base de la ingeniería de sistemas, ¿verdad? La programación. Entonces, quien estudia ingeniería de sistemas va a ver esto hasta el cansancio. Vamos a ver si hay alguien en el chat. Aquí el chat dice. eh, qué dicha, qué dicha. Ahí veo que Hortensia me puso un mensajito que le pareció interesante la clase. Me alegra muchísimo, de verdad. Okay. Y el software de aplicación, que es donde nosotros nos vamos a concentrar en el curso, que son los programas que tenemos en la computadora, aprender a usarla, aprender a- a sacarle provecho, ¿verdad? Por lo general, ya lo que es instalación de un sistema operativo, eso corresponde a otro tipo de curso, como mantenimiento de computadoras, cosas por el estilo. Eh, Son muy interesantes. Bueno, el que quisiera alguna vez eh, trabajar como técnico y en los cursos de mantenimiento de computadoras, pues son esenciales, ¿verdad? Para poder llevarlo a cabo. Eh, pero ya la instalación de Windows y eso sí no se ve aquí en el curso, porque requiere otra estructura, eh, requiere computadoras, casi que es totalmente presencial por su dinámica, pero yo sé que acá le vamos a sacar muchísimo provecho a esta otra parte que es el software de aplicación. Entonces, el software de aplicación es el software que utilizamos día a día, ¿verdad? Cada uno de los programas, aplicaciones, utilidades que hay en la computadora, todo esto es software de aplicación, ¿ok? Yo le digo a la gente que hago una analogía entre el sistema operativo y el software de aplicación. El sistema operativo es como un ecosistema, ¿ok? Como un lugar donde coexisten muchos otros programas, ¿ok? Esos programas, el software de aplicación es como cualquier ser viviente dentro de un ecosistema, pero el sistema operativo me da la posibilidad de que todos estos existan dentro de él, ¿verdad? Que tengan los recursos para ejecutarse, para trabajar, para abrirse, para funcionar. Ese es el ecosistema, ese es el sistema operativo. Y el software de aplicación es utilizando esa misma metáfora, esa misma analogía, sería como cualquier ser viviente. Algunos cumplen una función, otros cumplen otra, dependiendo de para qué existan, ¿verdad? Dependiendo para qué propósito estén. El software de aplicación es ese programa eh, dentro del sistema operativo. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna duda o consulta hasta el momento. Bueno,
Ahí dejé de compartirles y voy a compartirles una imagen para que puedan ver algo de lo que les quiero dar a entender, ¿ok? El usuario somos nosotros, las aplicaciones o el software de aplicación es con el que nosotros interactuamos. Toda orden que nosotros le demos al software de aplicación va a ser dirigida al sistema operativo y al hardware. Y la dinámica se invierte. Una vez que el sistema operativo le ordenó al hardware, cuando hablamos de hardware hablamos de procesador, memoria, discos duros, discos sólidos, cualquier componente físico, el hardware va a dar una respuesta al sistema, el sistema a la aplicación y la aplicación a nosotros. Y esa es la dinámica de trabajo dentro de una computadora o dentro de un celular. Como les digo, ya la línea entre qué es una computadora, hablando de los celulares, ya es muy difusa, ¿verdad? Ya es algo que no podemos decir qué es más, si es más computadora, una laptop a un celular, porque realmente podemos realizar casi cualquier cosa, ¿verdad? Casi las mismas cosas. Inclusive, podría decirles que el cajero automático donde ustedes retiran efectivo, ese es una computadora. ¿Qué les digo? Todos los vehículos, todos los carros tienen una computadora también. Hay computadoras en todo lado, inclusive ahora hasta las refrigeradoras se puede decir que tienen computadoras. eh, todo en este momento tiene una estructura similar a, a la computadora como la conocemos. Tienen memoria, tienen un dispositivo de procesamiento, un CPU, tienen una memoria RAM. O sea, todos esos componentes están presentes ahora en multitud de dispositivos. Entonces, realmente decir que es una computadora y que no lo es, cuesta un poco más hoy en día. Entonces, eh, esto nos dice cada vez más por qué es tan importante conocer sobre estos temas, ¿verdad? Ok, entonces ya hemos visto esto. Esta imagen se las voy a pasar al grupo también para que la tengan. La presentación de hoy se las voy a pasar al grupo también. Ahorita no les he dado el acceso a Google Classroom. Les voy a pasar el código. Los que puedan ingresar, les voy a pasar un tutorial para que puedan entrar. Los que puedan entrar, perfecto. Los que se les vaya a dificultar, entonces los voy a atender individualmente para darles esa asistencia, para que lo tengan ahí presente, que no van a quedar solitos ahí para incorporarse a Google Classroom. Igual es muy fácil, no se van a perder tampoco. Entonces, creo que terminaríamos por la clase de hoy, aquí desde Cancún. Entonces, si alguien tiene alguna duda o consulta, o quiere hacer algún comentario, pues con todo gusto, ¿verdad? Espero que les haya gustado la clase. Sí, muchas gracias. La verdad estuvo muy provechosa la clase de hoy porque sí, había muchos términos que uno no reconoce y a veces uno va a un lugar y a comprar tal vez una computadora o un celular y se hablan de todos estos términos y uno nada más se queda así, sí, y uno al final no sabe cuál es la que es mejor o no Sí, por todos estos benditos términos, ¿verdad? Entonces creo que sí es bastante provechosa y que uno vaya aprendiendo poco a poco. Muchísimas gracias. claro. De hecho, estos términos, toda esta información, eh, es provechosa ahorita y va a ser provechosa de aquí en adelante para toda la vida. Porque hay mucha gente que tiene la concepción o el paradigma de que no sé, y como no sé, eh, me da miedo aprenderlo, me da miedo interactuar con ello, eh, o me da pereza, o prefiero dejárselo a alguien más, o como tengo un hermano, como tengo un primo que sabe un poco de computadoras, entonces le mando la foto, y si estoy comprando una computadora, le mando la foto de la computadora y le digo, dígame si esta computadora es buena o es mala, qué tan rápida va a ser, me sirve para lo que, para lo que la necesito, pero no hay cómo saber y conocer toda esta información.
¿verdad? Porque les aseguro, de aquí en adelante, para toda la vida, vamos a necesitar computadoras cada vez más. Vamos a ver cómo el celular va a ir reemplazando poco a poco algunas funciones que tenemos en, en las computadoras. em, Puede ser que de aquí a algunos años nos digan, no sé, qué más prueba que la situación actual, ¿verdad? Puede ser que de aquí a unos años en la Caja Costarricense de Seguro Social nos digan, bueno, como ya probamos que en la pandemia podemos atender gente virtualmente, ok, para recibir su atención le vamos a hacer una videollamada. Esa es la manera en la que le vamos a atender a usted en este momento. Entonces tengamos que cambiar nuestra dinámica, la forma en la que interactuamos con mucha gente, con servicios esenciales, eh, ¿verdad? A través de eh, dispositivos computarizados, ¿verdad? De tecnología como esta. Entonces, no podemos decir, ok, no, esto cuando necesite ayuda, le voy a pedir ayuda a alguien más, o cuando necesita asistencia, eh, yo sé que alguien más me va a ayudar, porque realmente de aquí en adelante las cosas no van a ser como eran hace 10 años, las cosas no van a ser como eran hace 15 años, hace 20 años. De aquí en adelante estamos como montados en un cohete, ¿verdad? Y de aquí en adelante ya el cohete despegó y de aquí en adelante lo que nos queda es agarrarnos duro y sumarnos a ese cambio, ¿verdad? No quedarnos atrás, no suponer que las cosas no van a cambiar más allá de lo que ya cambiaron, porque realmente sí lo van a hacer. Y yo le comento a la gente, no solo a mis estudiantes, que puede ser que mucha dinámica económica y laboral de aquí en adelante se pueda ver modificada con el pasar del tiempo. Hoy en día, eh, la compañía más valorada de automóviles no es una compañía que produzca automóviles de motor de combustión interna, como los conocemos de toda la vida, ¿verdad? Motores de gasolina, diésel. La compañía más valorada en este momento de automóviles es Tesla, que es una compañía que produce automóviles eléctricos. No sé si en algún momento lo han escuchado. Tesla en este momento es la compañía con más valor de todo el mundo. ¿Cuál es la diferencia entre a nivel de mantenimiento de un vehículo de motor de combustión interna a un vehículo eh, eléctrico? Se dice que la mayoría de vehículos de combustión interna, de vehículos de motor convencional como lo vemos hoy en día, tienen entre 2.000 y 3.000 partes diferentes. Son muchas partes dentro de un vehículo. Los vehículos eléctricos van a contener entre 200, 300, 400 partes diferentes. ¿Eso qué va a hacer? Que cuando los vehículos eléctricos se propaguen en todo el mundo, va a ser mucho más sencillo repararlos, mucho más fácil repararlos, ¿verdad? ¿Qué va a provocar esto? Que la gente que trabajaba profesionalmente en su taller, primero va a tener que actualizarse para poder darles mantenimiento y después el costo de servicio que va a tener que cobrar posiblemente va a ser menos porque va a involucrar menos trabajo, porque quizás va a ser quitar esto y poner aquello, porque el motor internamente es diferente a un motor de combustión interna, mucho más diferente. Entonces, la gente que hoy en día trabaja como mecánico de vehículos tiene que pensar en un futuro y decir, ok, tengo que actualizarme porque esto va a ser diferente de aquí a 10, 15 años. ¿Ok? Y ya hay regulaciones muy grandes en Europa donde comienzan a exigirle a los fabricantes de autos que minimicen la cantidad de vehículos de combustión interna que fabrican y comiencen a fabricar en mayor porcentaje vehículos eléctricos e inclusive les dan incentivos económicos para que estas compañías lo hagan. Entonces, son, son desarrollos, son tecnologías que en este momento no están aquí, pero a cómo va el desarrollo tecnológico es probable que sí estén aquí. Y muchas de esas ventajas, eh, eh, muchos de esos desarrollos vienen de la mano de desarrollos informáticos. Por ejemplo, los vehículos Tesla, la mayoría de vehículos de esta compañía son vehículos
autónomos. Es decir, yo puedo programar el vehículo, decirle, lléveme desde aquí hasta este otro punto y el vehículo me va a llevar sin la necesidad de que yo lo conduzca, ¿verdad? Y ya hay mucha gente que anda en la calle con vehículos autónomos y son muy pocas las tasas de accidentes que se han tenido. De hecho, la compañía Tesla solamente tiene un accidente fatal en en todo su desarrollo de vehículos. Eso, si todos los vehículos fueran autónomos, minimizaría mucho los accidentes de tránsito. Entonces, em, son cosas que no están ahorita, pero se están desarrollando. Entonces no podemos decir, ok, la vida como la conozco posiblemente sea así igual los próximos 30 años, porque les aseguro que no va a ser así, ¿verdad? Va a ser muy diferente. Entonces no podemos decir, ok, así me voy a quedar, esto es lo que voy a estudiar, la informática la voy a dejar de lado porque la informática es algo como opcional, ¿verdad? Es algo como que suma algo a mi currículum, pero no es necesario para yo trabajar. No lo es ahorita, pero quizás más adelante sí lo sea. Yo no conozco el futuro, pero les puedo decir que a como va la situación, es muy probable que haya un cambio bastante significativo de aquí a algunos años, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante la capacitación y la autocapacitación en esos temas, ¿verdad? Se los digo porque ustedes pueden llevar un curso conmigo y pues yo trataré de dar todo el conocimiento que yo pueda, de darles todo lo mejor de mí, pero realmente hay muchas cosas que yo no voy a poder eh, brindar por cuestiones de tiempo, por cuestiones de estructura, por cuestiones de logística, por muchas cosas, ¿verdad? Que es necesario que la persona pues pueda intentar adquirir por sus propios medios, ¿verdad? Entonces, les dejo esa inquietud y, y pues les agradezco muchísimo haber estado esta hora 45 minutos, hora 43 minutos hasta el momento, ¿verdad? En la clase y pues si alguno tiene algún comentario, pues con mucho gusto. Y si no, vamos cerrando la clase del día de hoy. Pues de mi parte todo bien, todo excelente. Le agradezco igual que la compañera, muchos términos igual que no conocíamos. Al menos, bueno, en mi casa sí hay computadora. Mi hijo yo lo veo que él pasa desarmándola, él solo la limpia y hace todo, pero no estoy muy empapada del nombre de las partes de la computadora y nunca he sido así como muy observadora en esas cosas, pero la verdad que sí es bueno ponerse un poquito más al dato con todo eso. Claro, claro. Perfecto. Me alegra mucho. Entonces, chicos, vamos a... Dime, ¿alguien iba a hablar? Sí, profe, yo quería hacerte una pregunta. ¿Cómo hago yo para buscar aquí en Zoom las clases grabadas? ¿En dónde las encuentro? Ah, no, aquí en Zoom no van a estar. Yo se las paso por WhatsApp. De hecho, Ah, la primera clase ya está en WhatsApp. Van a estar en cloud. ah, Entonces, yo hoy subo la clase, hoy en la noche ya, para aprovechar cuando el internet está un bueno, poco eso no la pasa entonces. más descongestionado. Exactamente, y yo se las envío por WhatsApp. Bueno, genial. Muchas gracias, pues. Perfecto, mucho gusto. Excelente, entonces nos despedimos.